A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 siempre, gracias por estar ahí. Hoy es miércoles 17 de junio del 2026. Son las 5 en punto de la tarde y eso quiere decir que usted va a estar al tanto de todo lo que importa en el mundo, de la economía, las finanzas y la actualidad internacional. Algunos de los principales titulares de la información que hemos preparado para hoy: la Reserva Federal de Estados Unidos endurece el tono y sacude los mercados. Irán y Estados Unidos ya tienen memorando de acuerdo, se ha publicado parte del contenido. El petróleo cae por alivio en el estrecho de Hormuz, por supuesto. El G7 crea alianza contra dependencia china en minerales. Y África quiere más valor de sus minerales críticos. Vamos a ver estas noticias y algunas más. Además, hoy iniciaremos con una sección nueva, Notas Mundialistas. Tomaremos países que tienen participación en la Copa del Mundo del día y les brindamos alguna noticia de actualidad de ese país. Hoy, Croacia, Inglaterra, Portugal y República Democrática del Congo. Más adelante vamos a analizar las perspectivas del petróleo con las novedades a partir del posible acuerdo, digamos posible acuerdo todavía hasta que no se firme, no es un acuerdo, entre Estados Unidos y la República de Irán, a partir de, por supuesto, nuestro analista experto en hidrocarburos, Gonzalo Monroy, que nos acompañará en la segunda media hora y que lo ha hecho ya muchas veces, siempre con información precisa sobre el mundo de los hidrocarburos. Al cierre, por supuesto, tenemos la columna de los miércoles con Daniel Hernández sobre inteligencia artificial, así que espérela porque va a estar bien picante. La producción de entrevistas, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. En controles, desde la cabina de CRC 89.1 Radio, el talento técnico de David Guerrero, que hace posible que puedas escuchar esta emisión. Vamos de una vez a las noticias de geopolítica, geoeconomía del mundo, con el panorama global. Estados Unidos. Empezamos por Estados Unidos, claro. La Reserva Federal mantiene tasas, pero endurece el tono con la nueva administración de Kevin Walsh. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo las tasas en el rango entre 3.50 y 3.75%, es decir, no las sube, pero tampoco las baja, las mantiene. Pero el mensaje que dejó Kevin Walsh en su debut como presidente en la primera reunión de definición de tasas del Banco Central de Estados Unidos fue más duro de lo que esperaban muchos operadores. Las nuevas proyecciones revelan que 9 funcionarios anticipan al menos una subida de tasas antes de que termine el año, al menos. Hace apenas 3 meses nadie contemplaba esa posibilidad, pues el motor de esa preocupación es una inflación que sigue siendo más persistente de lo que el Banco Central había previsto. Y esto ya con la noticia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, se mantiene las tasas. Wall Street cae justamente por temor a esas nuevas subidas de tasas, pensando en el futuro. Los mercados respondieron con caídas. El Standard & Poor's 500 y el Nasdaq y el Dow Jones retrocedieron luego de que la Reserva Federal dejara abierta la puerta a un aumento de tasas este año. No de hoy, pero en próximas reuniones. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron con fuerza. La lectura de los mercados fue que la Reserva Federal no tiene prisa para aliviar las condiciones financieras y que el ajuste podría llegar en septiembre u octubre. Y en este mismo entorno de informaciones, el dólar se fortalece tras el debut de Kevin Walsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal. El dólar ganó terreno frente a otras monedas después de esa primera reunión bajo la conducción de Kevin Walsh. El Banco Central eliminó las señales previas sobre movimientos futuros y entregó una comunicación más corta
más seca, más flexible. Para los mercados, eso significa menos guía anticipada y más dependencia de los datos que vayan llegando a lo largo del tiempo, la inflación, el empleo, petróleo, crecimiento y demás. La incertidumbre se instaló como el nuevo clima financiero global que ya está instalada, pero bueno, respecto a este orden de temas, de cosas. Bien, y respecto a la guerra de Estados Unidos, el acuerdo con Irán ya tiene un memorándum que se tuvo conocimiento de 14 puntos. Hoy se conoció un borrador de memorando de 14 puntos sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán. El documento que fue leído por un representante del gobierno de Estados Unidos ante la prensa contempla el cese de hostilidades, para empezar, la reapertura del estrecho de Hormuz, una ventana de 60 días para negociar un acuerdo definitivo, o sea, un acuerdo para llegar a un acuerdo, la posibilidad de ventas de petróleo iraní, mecanismos de supervisión nuclear. El pacto reduce el riesgo inmediato, pero su éxito depende aún de verificación, de cumplimiento y obviamente del respaldo político que vaya a tener en ambos países. Según la información disponible, la firma formal estaría prevista para el viernes en Ginebra. Y bueno, ayer lo decía nuestro analista, Philippe Bouland, habrá que ver si primero si llegan a ese momento de firma y con qué aspectos de ese memorándum podrá estar eh, incluidos, porque mucho de lo que decía ayer el analista aquí a las 5 siempre, pero que después se dijo en varios medios de prensa, es que Irán estaría tratando de estirar a su favor un poco más ese acuerdo. Bueno, el crudo en Medio Oriente cae y entra en descuento. La reacción de los mercados energéticos fue inmediata después de saberse del memorándum. Los crudos de referencia de Medio Oriente cayeron con fuerza tras el anuncio del acuerdo y algunos barriles pasaron a venderse en descuento, es decir, por debajo de su precio de referencia habitual. La expectativa de que habrá más oferta iraní y que el estrecho de Hormuz volverá a operar con normalidad presiona los precios a la baja y abre nuevas rutas comerciales hacia Europa y Estados Unidos. Así que ahí tiene usted la información. Vamos a analizar mucho más todo este tema del mercado del crudo con nuestro analista hoy. Bien, vamos a Asia. China lanza un nuevo impulso internacional para el yuan. Habíamos hablado sobre la importancia del yuan, bueno, del héroe del yuan, de muchos, de el euro, el yuan y muchas monedas respecto a la utilización generalizada. Desde Beijing, el Banco Popular de China presentó nuevas herramientas para ampliar el uso internacional del yuan. La iniciativa busca facilitar operaciones financieras fuera del país y ofrecer más liquidez a bancos centrales, fondos soberanos e instituciones que utilizan activos chinos como garantía. El objetivo el objetivo de fondo es reducir la dependencia global del dólar y consolidar el peso financiero de China en un mundo atravesado por sanciones, tensiones comerciales y competencia monetaria. Así que, pues ahí está. Aunque el yuan representa a nivel internacional un 3% de las transacciones, el euro un 20% y el dólar más de un 60%, pues ahí está China intentando ganar terreno en ese aspecto. Beijing pide mirar más allá de las cifras de crecimiento. El Ministerio de Industria chino pidió a sus funcionarios evaluar la economía con más detalle y no conformarse con los grandes números de crecimiento agregado. La advertencia llega tras datos industriales mejores de lo esperado, pero con señales de debilidad en la demanda interna. La inversión y los pedidos de exportación
China intenta sostener su industria avanzada, impulsada por la demanda global de electrónica y de la inteligencia artificial, sin ignorar los desequilibrios estructurales que siguen presentes. Vamos a Europa. Ataques ucranianos reducen la producción petrolera rusa. La Agencia Internacional de Energía informó que la producción de crudo de Rusia cayó en mayo a 8.7 millones de barriles diarios, cerca de un 10% por debajo de la meta del mes. El descenso se atribuye en parte a ataques ucranianos contra infraestructura energética rusa. Aunque las exportaciones se mantuvieron estables, los ingresos de Moscú bajaron por el efecto combinado de menor producción y precios más bajos. La guerra sigue golpeando directamente la capacidad energética rusa. El G7 crea una alianza para minerales críticos. En la cumbre que se desarrolla en Francia, el G7 acordó crear una alianza de minerales críticos para reducir la dependencia con China en insumos como litio, níquel y tierras raras esenciales para la defensa, tecnología y energías limpias. El plan incluye coordinación de reservas estratégicas, reciclaje, monitoreo de mercados y una plataforma de respuesta ante crisis. La meta es que hacia 2030 la dependencia de cualquier proveedor externo al bloque caiga por debajo del 60%. Interesante esta meta, está bueno profundizar en algún momento sobre esta búsqueda, ¿no? De salir de esa, reducir la dependencia de China en temas de minerales críticos. Trump se muestra más alineado con Ucrania tras el G7. Tras la cumbre del G7, del grupo de los 7 países más industrializados, Donald Trump se mostró más cercano a los objetivos de Ucrania y mantuvo un encuentro con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Europa intenta aprovechar el impulso diplomático generado por el acuerdo con Irán para avanzar también en el frente ucraniano. Sin embargo, persisten dudas sobre cuánto está dispuesto Washington a endurecer sanciones contra Rusia o a sostener un apoyo militar de largo plazo. Trump se presentó en la reunión diciendo que era el jefe en ese lugar. Así lo reportaron las agencias internacionales. Vamos a América Latina. Argentina registra superávit fiscal primario en mayo. El Ministerio de Economía, Luis Caputo, informó que Argentina cerró mayo con un superávit fiscal primario de 1.340 millones de dólares. Superávit primario significa que el Estado tuvo más ingresos que gastos antes de pagar los intereses de la deuda. El dato refuerza la estrategia del gobierno, aunque la sostenibilidad de ese equilibrio dependerá de cómo evoluciona el crecimiento, la recaudación y la capacidad política para mantener el rumbo que muestra la economía argentina. Brasil evalúa retirar subsidios a combustibles si el petróleo se estabiliza. El gobierno de Brasil dijo que podría eliminar los subsidios temporales al diésel y la gasolina si el petróleo se mantiene cerca de los $80 por barril. Esas ayudas habían sido introducidas como respuesta al shock energético provocado por la guerra de Estados Unidos en Medio Oriente. Con el crudo más bajo, Brasil ve margen para reducir la presión sobre sus finanzas públicas y aliviar las expectativas de inflación, lo que también podría influir en futuras decisiones de tasas de interés. Ahí está Brasil en plena etapa ya electoral. Chile ajusta expectativas mientras los mercados miran a la Reserva Federal. Los mercados chilenos quedaron atentos al nuevo tono de la Reserva Federal de Estados Unidos y a sus efectos sobre las monedas emergentes. Una Reserva Federal más dura suele fortalecer el dólar, como pasó hoy justamente, presionar las monedas latinoamericanas y encarecer el financiamiento externo. Para Chile, el escenario combina precios de materias primas, crecimiento más moderado,
política interna y una alta sensibilidad a los flujos financieros globales. Colombia llega a elecciones para este domingo, 21 de junio, la segunda ronda electoral. Colombia llega a elecciones con límites fiscales para ambos proyectos. Colombia se acerca a la segunda vuelta presidencial con dos candidatos de visiones económicas opuestas, pero con un margen fiscal estrecho que condicionará a cualquiera que gane este domingo. Déficit, deuda, presión social y un Congreso fragmentado limitarán las promesas de gasto, seguridad, inversión y reformas que puedan hacer en el próximo mandato. La elección definirá orientación política, pero la realidad fiscal obligará al próximo gobierno a negociar prioridades y ritmos desde el primer día. Tendremos más información, obviamente, acercándonos a esta elección fundamental para América Latina. Vamos a África. Senegal se acerca a zona de default mientras negocia con el Fondo Monetario Internacional. Senegal recibe esta semana una misión del Fondo Monetario Internacional en medio de una creciente preocupación de los inversionistas por su deuda. Los bonos del país cotizan a niveles de estrés y muchos operadores ven cada vez más probable una reestructuración o un default, es decir, una cesación de pago. El problema se agravó tras denuncias de deuda no reportada por gobiernos anteriores. Dakar busca financiamiento, pero el camino hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue siendo muy difícil. Kenia negocia con Estados Unidos un acuerdo de minerales críticos, ya habíamos adelantado algo de esto, y pues está ahora cerca Kenia de un acuerdo de minerales críticos con Washington, según anunció el presidente William Ruto durante el G7. El pacto incluiría recursos como tierras raras, litio, grafito, cobre, níquel y niobio. La condición que pone Nairobi es que quieren procesar más minerales dentro del país, no limitarse a exportar materias primas sin valor agregado. África busca quedarse con más valor de sus minerales, justamente lo que refleja este avance de Kenia, pues es una demanda más amplia de los países africanos en general, participar en la cadena industrial de los minerales críticos y no solo vender recursos sin procesar. Litio, níquel, grafito, tierras raras son esenciales para baterías, defensa y tecnología. África quiere inversión, empleo, procesamiento local y transferencia tecnológica para pues apuntalar su propio desarrollo. La disputa por minerales ya no es solo sobre extracción, sino sobre quién captura el valor final de esa cadena. Bueno, a nivel global, la Reserva Federal devuelve presión a los mercados emergentes. El giro más duro de la Reserva Federal aumenta la presión sobre las economías emergentes. Tasas más altas en Estados Unidos fortalecen el dólar, encarecen el financiamiento externo y pueden provocar salida de capitales de economías con deuda o monedas vulnerables. Para América Latina, por ejemplo, África y Asia, la política monetaria estadounidense sigue siendo una variable decisiva, incluso cuando los shocks vienen del petróleo, las guerras o las cadenas de suministro. El acuerdo con Irán baja el riesgo energético, pero no elimina la incertidumbre. Eso ya lo hablamos ayer, pero es bueno recalcarlo y lo vamos a seguir analizando hoy con la entrevista con Gonzalo Monroy en un ratito nada más. El memorándum entre Washington y Teherán redujo el riesgo inmediato sobre el petróleo y el transporte marítimo, pero la incertidumbre no desapareció así nomás. Falta implementar la reapertura de Hormuz, verificar los compromisos nucleares, definir el alcance de las sanciones o del levantamiento de sanciones y medir la reacción de los actores regionales, es decir, todos los que están allí involucrados, Israel y el resto de países. Los mercados celebran el alivio, pero siguen atentos a cualquier señal de incumplimiento que pueda aparecer en el camino. El precio del crudo bajó, ya lo dijimos, y el riesgo geopolítico todavía está en la incertidumbre. Bien, vamos a las notas mundialistas de hoy. El Mundial
Pues obviamente no se juega solo en la cancha, los países participan también en otro tipo de partidos día a día. Vamos con estas notas mundialistas, entonces una mirada rápida a la actualidad geopolítica y económica de los países que entran en juego. Inglaterra venció a Croacia 4-2, así que empezamos por Inglaterra, parte del Reino Unido, sexta economía mundial y centro financiero global. Esta mañana se publicó el dato de inflación de mayo en el Reino Unido, 2,8%, exactamente igual que en abril. El mercado esperaba otro movimiento. No lo hubo y eso deja al Banco de Inglaterra con poco margen para mover las tasas con tranquilidad. El Reino Unido sigue atrapado entre crecimiento débil, costo de vida alto y secuelas económicas del Brexit. Inglaterra ganó hoy mientras su economía todavía busca volver a encontrar ritmo. Croacia, economía pequeña de la Unión Europea y integrante de la eurozona. Esta semana la Comisión Europea aprobó 8 millones de euros en ayudas estatales para las empresas pesqueras croatas. El motivo, pues el encarecimiento del combustible provocado por la crisis en Medio Oriente. La medida cubre parte de los costos extra de energía y recuerda algo que suele perderse de vista. Una tensión en el Golfo Pérsico también llega hasta los barcos del Adriático. Croacia jugó y perdió hoy, pero aparece en la cancha económica de la energía europea. Portugal y República Democrática del Congo empataron a 1, hazaña histórica para el Congo. República Democrática del Congo, potencia minera mundial en cobre, cobalto y coltán. Esta semana el Senado congoleño aprobó un proyecto que podría abrir el camino a un referéndum constitucional y, según la oposición, permitirle al presidente Félix Tshisekedi buscar un tercer mandato. La tensión política pesa más porque Congo tiene bajo sus pies minerales decisivos para baterías, celulares, autos eléctricos y cadenas tecnológicas globales. La República Democrática del Congo hizo historia con su primer punto mundialista, pero su partido más difícil se juega fuera del estadio y en su propio terreno, por supuesto. Portugal, la economía de la eurozona y referente europeo en energía renovable. El gobierno portugués anunció que identificará más de 1.000 zonas de tramitación rápida para proyectos solares y eólicos, ubicadas cerca de infraestructura eléctrica existente y con menor conflicto ambiental. La medida busca acelerar inversiones limpias en una Europa que sigue presionada por la energía, los precios y la transición verde. Portugal no cumplió como se esperaba en la cancha, pero compite fuerte en el partido energético del siglo, sin duda alguna. Bien, vamos a algunas notas en profundidad. Pues creo que toca analizar a partir de la información que ha surgido entre ayer y hoy este memorando entre Estados Unidos e Irán que baja el riesgo pero no cierra la crisis del todo. Estuvimos pues analizando algunas de las informaciones que se generaron sobre estos 14 puntos del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que ya no es solo un anuncio político, ¿no? Ya se prevé que esta semana se pueda firmar, pero se conoció como algunos puntos de borrador del memorándum. Estos 14 puntos que establecen una salida inicial a la guerra, dicen los representantes del gobierno de Estados Unidos, que incluso leyeron en voz alta algunos de estos aspectos. Cese de hostilidades, reapertura del estrecho de Hormuz, levantamiento gradual de bloqueos hacia Irán, posibilidad de ventas petroleras iraníes y una ventana de 60 días para negociar un pacto definitivo. Bueno, el analista ayer decía que no volvemos a como iniciamos, sino a mucho antes de lo que iniciamos. El efecto económico de este anuncio fue inmediato. Hormuz no es una ruta cualquiera, por allí transita una parte decisiva del petróleo y el gas que abastece a Asia, Europa y buena parte del mundo. Cuando ese paso se amenaza, suben los seguros, los fletes, los combustibles, las expectativas de inflación en absolutamente todo el mundo. Y cuando se anuncia su reapertura, el crudo baja.
los bancos centrales respiran un poco más tranquilos, pero el memorándum no es todavía una paz estable. Es sobre todo una compra de tiempo, una búsqueda de mandar la pelota un poquito más al futuro. Reduce el riesgo, sí, de una escalada directa, le da oxígeno económico a Irán, le entrega a Washington una victoria diplomática y al mismo tiempo deja para después casi todo lo más difícil, como suele pasar en las negociaciones. Los próximos 60 días tendrán que resolver preguntas muy concretas, pero lo harán sin los misiles en las cabezas. ¿Qué pasa con el uranio enriquecido de Irán? ¿Qué pasa? ¿Cómo se verifica el programa nuclear iraní? Que han dicho que es para cuestiones no militares. ¿Qué sanciones se levantan y en qué orden? ¿Qué garantías recibe cada país, cada parte, antes de cumplir su parte del trato? Ahí está uno de los puntos neurálgicos de este memorándum. Nadie quiere conceder primero sin recibir algo verificable a cambio. Y también queda abierta la dimensión regional. Un acuerdo entre Washington y Teherán no ordena automáticamente el resto del tablero que pues está ahí candente y que no se ha solucionado. Ahí está Líbano con los bombardeos desde Israel afectando a la población civil libanesa. Ahí está Hezbollah afincándose dentro del Líbano. Ahí está Israel con sus propios propósitos y intereses en la zona, sobre todo fuera de su territorio. Ahí está Siria, ahí está Irak. El fuego principal, o quizás el tema central de la participación estadounidense frente a Irán puede bajar, pero no todos los focos de conflicto se apagan solos, sino que pues ahí quedan y habrá que ver cómo transitan hacia otros estadios. El memorando logró quizás algo importante, que pues bajó la temperatura de la crisis energética y alejó por ahora el escenario de una guerra más amplia y puso quizás algunos paños fríos sobre una tensión permanente. Ahora, la verdadera prueba empieza justamente hoy, bueno, a partir de la firma de este memorándum y en los 60 días siguientes, convertir una pausa militar en la que estábamos hasta ahora en compromisos verificables y en quién los genera y cuándo. Una tregua de 60 días en algo más duradero que un simple respiro del mercado para establecer una paz definitiva que todavía veremos si podrá llegar. Bien, vamos a hacer una pausa breve y enseguida pues volvemos con la entrevista de esta tarde. Cuando el reloj marca el cierre de la tarde, aquí abrimos el sentido. Economía, finanzas y realidad internacional. El programa creado por Alberto Padilla en Costa Rica. A las 5 siempre. Te esperamos de lunes a viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Fernando Francia. Aquí, por CRC 89.1 Radio. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, gracias por continuar en sintonía, por conectarse, por estar ahí. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán alivió de inmediato la tensión sobre el petróleo, pero no resolvió por completo el problema energético de una vez, sino que pues el mercado reaccionó con una baja fuerte de precios porque descuenta una reapertura gradual del estrecho de Hormuz, se da por hecho, y el regreso de más barriles al circuito global, sin duda, pero la normalización real de producción, refinación y exportaciones en Medio Oriente no será instantánea. Varios medios de prensa internacionales anuncian que podría tomar semanas, meses, incluso más en algunos segmentos.
Una cosa es el alivio inmediato en precios o el anuncio de precios a futuro más bajos, y otra muy distinta es cómo queda el mapa petrolero del corto plazo. La disponibilidad del crudo, el gas, la cautela de navieras, aseguradoras en todo ese tramo del Estrecho de Hormuz, la posición de grandes compradores asiáticos, en fin, de todo este eh, complejo y enredado serie de temas, pues vamos a conversar con Gonzalo Monroy, consultor con 17 años de experiencia en el sector energético y de hidrocarburos, especializado en regulación, legislación, logística, desarrollo y operación de proyectos, y pues amigo de este programa, conocido de todos ustedes. Muchas gracias por otro rato más que le dedicas a la audiencia, Gonzalo. Claro que sí, Fernando, qué gusto platicar contigo nuevamente y con toda la audiencia. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, más o menos hay hay que decirlo, hay cierto alivio en general, ¿no? Porque se entiende que se camina hacia una normalización. Ahora, la normalización no es tan normal, ¿no? Totalmente, fíjate, creo que hay muchos aspectos de lo que se ha empezado a publicar, tanto los puntos finos de este memorándum de entendimiento que firma o que busca firmar ya Estados Unidos e Irán. Hay que entender dos factores, yo creo que fundamentales. La primera, el timing. ¿Por qué hoy tiene que hacerse esto? ¿Por qué se tiene que hacer ahora? Bueno, porque eso se ha explicado también con los inventarios. Unos inventarios que fueron el colchón prácticamente del mundo para revisar que desde que inició este conflicto el último día de febrero, los precios nada más llegaron hasta $120 en el caso del petróleo Brent. Nunca se rebasó la barrera de $150 o 200 como en algún momento se llegó a pensar, y hoy que ya se acabaron prácticamente estos inventarios, la decisión para el presidente Trump era muy fácil y la acaba de decir hace algunas horas en su conferencia de prensa allá en Francia. Estábamos cerca de la debacle económica porque si no hay esos inventarios, los precios fácilmente en cuestión de días, Fernando, se hubieran ido por arriba de los $150. Obviamente eso hubiera llevado a una recesión global y casi con certeza que el presidente Trump perdiera las elecciones no solamente de la Cámara de Representantes, sino también del Senado en los propios Estados Unidos. Eso hubiera sido obviamente la debacle más grande de su mandato. Gonzalo, le estás diciendo que realmente la firma no llega porque por fin se ponen de acuerdo, sino porque la espada de Damocles del petróleo estaba encima. Totalmente. Ahorita estamos para darte una idea, y yo creo que ese es un dato fundamental. En este caso, la segunda reserva de petróleo más grande del mundo, que es la de Estados Unidos, la primera es la de China, justamente ya estaba en sus niveles mínimos de los últimos 40 años. Ya estábamos llegando a niveles tan bajos que peligran literalmente los niveles de operación mínima de estas grandes cavernas que tiene Estados Unidos. Ahí es de que se tiene que hacer sí o sí y hacerlo a la de ya. Ya no había otra forma más que empezar a subir los precios de una manera desmedida, que obviamente hubiera sido la debacle económica del mundo. Bueno, eso cambia mucho el panorama porque pone a la geopolítica en total relacionamiento o totalmente dependiente de eso que decís de las reservas del petróleo, ¿no? Que finalmente, aunque hubo mucho sub y baja siempre al alza mientras estaba la conflictividad, claro, cada tanto había un anuncio de ya casi estamos en un acuerdo y eso hacía que bajara un poquito. Pero luego ese acuerdo no llegaba y volvía a subir, ¿no? O sea, era una constante que iba hacia arriba definitivamente, ¿no? Fíjate, lo que estás mencionando, saca la nota precisamente el New York Times, 17 veces desde que iniciaron los primeros días de marzo, el presidente Trump decía que estaban cerca de un acuerdo, estamos cerca de un acuerdo, y efectivamente esa manipulación de los precios del petróleo a nivel global ya era demasiado evidente. Pero no había ningún problema porque seguían estando los barriles físicamente en el mercado. Hoy ya prácticamente se habían agotado, ya se habían agotado las reservas de países como Japón. China había reducido la compra a la mitad de petróleo que hace del mundo, a cerca de 5 millones de barriles diarios, y estaban utilizando todo lo que tenían, algunas cosas en barcos dentro del mar de China, otros que tenían estacionados, pero bajo control chino en el estrecho de Malaca, pues simplemente ya se había llegado a ese punto extremo. Y esto, por desgracia, Fernando, nos lleva a la segunda parte de la ecuación.
precisamente el restablecer, el volver a abastecer estas reservas estratégicas va a llevar tiempo, no va a ser un restablecimiento inmediato como que, por ejemplo, los campos de Kuwait, de Irak, que tuvieron que ser cerrados porque no había dónde colocar esa producción, pues van a tardar algunas semanas, en el caso de Irak, algunos meses, en poder ser restablecidos. Y aquí hay que entenderlo, todo esto está bajo el entendimiento de que Irán cumpla su parte del trato, que ya empiece a limpiar de minas y demás otros dispositivos, misiles, drones, el estrecho de Hormuz, para que en los siguientes 6 meses se pueda ir restableciendo el flujo anterior a febrero 28. Ahora, el precio del petróleo, vos nos habías dicho antes que cuando hablamos de precio, estamos siempre hablando de futuros, porque el precio, o sea, el barril que se recibe hoy ya se negoció y se compró antes, y lo que estamos, digamos, negociando hoy es lo que vendrá más adelante, ¿no? Fíjate, eso es que bueno que estamos haciendo esa distinción porque efectivamente hay dos tipos de precios. Uno, el que se hace de la mercancía global, llamémoslo de esa manera, que es en el mercado de futuros de los commodities, efectivamente. El otro es justamente la entrega física del barril de petróleo. En algunos momentos, principalmente hacia finales de abril, 28, 29 de abril, ahí es donde en algún momento se retrasó precisamente la salida o en ese caso la descarga, llamémoslo así, el tomar de la reserva estratégica estadounidense y empezaron a escasear algunos barriles, principalmente en Asia, que se fue para arriba. Ahorita ya con esto se empiezan a normalizar o deberían de empezar a manejarse los flujos para entender de que esto se tiene que rehacer. Hay algunos datos que vale la pena decirlo, estamos enfocados en la parte del petróleo, pero también ya se sentía por el lado del helio, del gas natural licuado, de los fertilizantes. Esta crisis no era fácil de evitar, hay que entenderlo también de esa manera. Estados Unidos se lleva no quiero llamarlo humillación, pero se lleva una derrota de esta aventura mal pensada en esta guerra, porque al final de cuentas le ha mostrado Irán al mundo que sigue teniendo el control estratégico del estrecho de Hormuz, que de pronto, como te lo mencionaba anteriormente, todo en el entendido de que Irán cumpla con su parte del trato. Ahora, irán moviendo sus fichas en el entendido que también le cumplan su parte del trato de las otras partes en cuanto a las sanciones que tiene y sobre todo que pueda vender su petróleo, ¿no? ¿Cómo está la industria petrolera? Claro, ahí fíjate, estás tocando dos puntos extremadamente importantes. Uno es de que a la firma precisamente se empiezan a descongelar los activos que tenía, valga la expresión, secuestrados, retenidos Estados Unidos. Estamos hablando de que durante el fin de semana pasado, previo a esta firma, los Emiratos Árabes, bueno, Estados Unidos a través de los Emiratos Árabes le habían dado $3,000 millones al régimen iraní. Con esta firma veremos justamente que van a establecerse dos mecanismos. Uno, una especie de derecho de paso administrado entre Omán e Irán, precisamente para ir haciendo esta reconstrucción. El segundo y quizá más importante es que Estados Unidos, además de otros países como los Emiratos Árabes, como Bahrein, se han comprometido a invertir $300,000 millones en Irán para la reconstrucción. Esto, Fernando, hay que ponerlo siempre en su matiz. Todo está obviamente sujeto a que Irán vaya cumpliendo, que se comprometa a no tener armas nucleares. Hay algunas versiones que difieren en términos de que si tiene que apoyar el fin del terrorismo de Hezbollah, de Hamas, de otros grupos, o si simplemente queda como una solución pendiente. A esto, pues definitivamente, Fernando, todavía le faltan demasiados capítulos a esta novela. Claro, porque el anuncio del acuerdo es un futuro acuerdo. Es decir, vamos a afirmar que nos damos un tiempito para ponernos de acuerdo. Ahora, tienen años, digo, básicamente el acuerdo que Trump de alguna manera despreció en 2018, siendo presidente de su primer mandato, ahora es bastante parecido al que está aplaudiendo tras una guerra, ¿no? Eso es un elemento, por decirlo menos, peculiar.
Yo creo que está siendo extremadamente generoso con las palabras, porque este trato, el que está firmando ahora el presidente Trump, es muchísimo peor que el que había firmado Barack Obama. Barack Obama en ese primer trato, o al menos negociación, Sin guerra, había sin sido guerra. la retención. Exactamente, no solamente sin guerra, sin inflación global, sin una escasez de petroquímicos, de fertilizantes, como muy bien dijiste, sin la espada de Damocles económica en el mundo, pues simplemente había mayores compromisos, verificaciones internacionales e incluso había tratos para ir eliminando el enriquecimiento de uranio. Todo esto hoy ya no está. Hoy esos fondos que tanto anhelaban tener, no, ya no solamente los ayatolas, sino las guardias revolucionarias de Irán, han sido descongelados. Veremos, que es muy probable que lo veamos en el futuro cercano, que esto no solamente va a ser para reconstruir toda la devastación que vino de los bombardeos entre Israel y Estados Unidos, sino que obviamente también una parte será utilizada para restablecer su poderío militar, bueno, no voy a decir nuclear, pero justamente armamentista, llámese drones, misiles, tanques, buques, todo eso va, obviamente irán a utilizar una parte para restablecerse para una futura guerra. Ahora, con respecto al tema hidrocarburos específicamente, ¿cómo queda Irán? Porque se habrá minado, se habrá reducido su capacidad petrolera o está como para encender motores y empezar a exportar. Esa es una excelente pregunta. Obviamente sabemos de que toda la información es un poco dudosa, porque la única fuente verificable o la única fuente de los datos es el gobierno de Irán, que no se precia por ser el más transparente, hay que decirlo primero con esa manera. El segundo es muy importante porque el principal consumidor o cliente de este petróleo iraní es precisamente China. China también ya estaba demandando un cese, una apertura o reapertura del estrecho de Hormuz para empezar a de nuevo consumir este petróleo. Aquí las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, necesitaban ya que se pudiera reabrir el estrecho de Hormuz, razón por la cual hoy estamos viendo estas concesiones extremadamente generosas al régimen de los ayatolas. Y eso incluye que se eliminen las sanciones y la imposibilidad de comprar el petróleo iraní y de que iraní pueda entonces empezar a vender. Y eso le da aire fiscal, recursos frescos de a montones al propio Irán, ¿no? Absolutamente. Y fíjate, esto es importante porque buena parte de lo que vimos en los últimos par de meses era de que si los campos de Irán ya estaban llegando a la producción máxima, vimos que el mundo conoció lo que era la isla de Karg ahí en el Golfo Arábico y hoy vemos justamente de que sigue manejando este petróleo. Yo creo que las consecuencias más importantes, Fernando, es lo que viene. Los diferentes países del Golfo Pérsico se han dado cuenta de que Irán puede volver a cerrar la llave. Tendrán que buscar alguna forma alternativa, infraestructura redundante, nuevos mercados, para que no les vuelva a pasar lo que ha pasado esta vez. Ya hemos conocido algunos proyectos de expansión de ductos y de almacenamiento, tanto en Arabia Saudita también como en los Emiratos Árabes. Veremos seguramente por el lado de Europa, de Asia, un mayor apoyo a las energías renovables para no depender tanto de este petróleo, principalmente del Medio Oriente, o bien incluso firmar con países como Canadá, con los Estados Unidos, para tener un mayor suministro mucho más diversificado y no volverse a quedar con las manos en la puerta. Son tiempos muy, muy interesantes los que estamos viviendo, los que veremos seguramente en los siguientes meses, y veamos justamente si esta tregua, principalmente en su punto más flaco, más álgido, que es el tema del Líbano, si efectivamente se va a poder aguantar con hostilidades que vienen desde épocas milenarias. Así es, lo has dicho de forma resumida, Gonzalo, y bueno, te tendremos pronto porque veremos luego del viernes si se firma, qué es lo que pasa, y luego de estos 60 días, que claro, la discusión es más el tema nuclear y demás, pero obvio que el tema del petróleo le interesa a todo el mundo. Muchas gracias, Gonzalo. Por supuesto que sí, Fernando, un gran abrazo para ti y para toda tu audiencia. Muy bien, era Gonzalo Monroy, es director general adjunto, fue director general adjunto de planeación de la Subsecretaría de Hidrocarburos de México, hoy con su consultora GMEC y bueno, con mucha experiencia en el sector. A las 5 siempre presenta Columnista del Día,
Daniel Hernández, especialista en datos, tecnología e inteligencia artificial, con sus puntos de vista sobre la realidad detrás de la inteligencia artificial. Aquí, a las 5 siempre, con su anfitrión Fernando Francia, por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido, como todos los miércoles. ¿Cómo estás? Hola, Fernando, un gusto saludarte. Hoy amanecí con Kansas en la mente. No sé si fue por el partido de ayer y por lo que hizo Messi, pero entonces la analogía está servida y hoy vamos a conversar de que ya no estamos en Kansas. Nota a la audiencia, Kansas City, Missouri no es lo mismo que el Kansas del que voy a hablar. En fin, en El Mago de Oz, el momento en el que Dorothy aterriza en Oz y mira a su alrededor, le dice a su perro, Toto, creo que ya no estamos en Kansas. Lo que ella expresa no es necesariamente miedo, es el reconocimiento de que las reglas que conocía ya no necesariamente la aplican. El mapa que ella traía a mano ya no corresponde en el territorio en el que acaba de aterrizar. Esa es la sensación con la que me voy yo esta semana en el mundo de la inteligencia artificial. Hace un mes más o menos hablamos de mitos aquí en el programa. El modelo de Anthropic que selló miles de grietas en el software global antes de que alguien más las encontrara. Fue un momento de alivio, lo celebramos, un ejemplo de lo mejor que esta tecnología nos puede ofrecer. Esta semana, el mismo universo nos está mostrando la otra cara de la moneda y no necesariamente es tan tranquilizante. Fable 5 es el modelo que Anthropic lanzó el 9 de junio como el primer modelo público de la clase mitos. Es la versión comercial de esa misma tecnología, diseñada para ser potente y al mismo tiempo seguro. Fable está equipado con una arquitectura inusual, un sistema de clasificadores que actúa como un portero. Las consultas que son peligrosas las desvía hacia un modelo menos capaz que antes de que pueda hacer daño. Las consultas que no son peligrosas las mantiene en el modelo principal. Esto le sirvió más o menos por unos 5 días. Un investigador de Amazon publicó en X que había logrado burlar los sistemas de seguridad de Fable 5. La técnica no requirió explotar un fallo de software, no nos imaginemos un hackeo en el sentido tradicional de la palabra, simplemente requirió explotar la lógica del mismo sistema. Fueron trucos creativos y pacientes. Por ejemplo, sustituir nuestro alfabeto latino con equivalentes en Unicode o en letras cirílicas, que son visualmente idénticos, pero que los filtros no logran reconocerlos como palabras prohibidas. Sembró las intenciones peligrosas de lo que estaba tratando de hacer a lo largo de conversaciones muy largas, diluyendo cada paso poquitito a poco para que ninguno activara la alarma. Envolvió solicitudes prohibidas en preguntas académicas y ficcionales. Dividió objetivos prohibidos en subpreguntas inocuas. El resultado, accesó a instrucciones para explotar sistemas de ciberseguridad, sintetizar sustancias químicas prohibidas, rutas de ataque críticas para infraestructura de servicios públicos, todo extraído de un modelo que había pasado más de 1000 horas de pruebas de seguridad sin que nadie encontrara una brecha universal. Esto que hizo esta persona se le conoce en el mundo de la tecnología como un jailbreak. Es un anglicismo de liberar a alguien de la cárcel. La mejor manera de entender lo que hizo él es que esto no es un tema técnico, es un tema humano. Es lo mismo como cuando uno lo llama el famoso estafador que lo trata de convencer por teléfono de que es el banco y que le dé a uno los números de cuenta. Bueno, básicamente esto fue lo que hizo esta persona. No es el sistema el que se hackea, es la lógica. A mí no me hackean cuando me hacen eso. Me convencen paso a paso, con paciencia y creatividad, de que les entregue lo que quiera. Con un modelo de inteligencia artificial ocurre exactamente lo mismo. Alguien encuentra esas palabras en secuencia, en contexto, con el disfraz correcto y convence al modelo de que le dé lo que normalmente le rechazaría. 99% arte, 1% ciencia. Ahora, imaginemos que Amazon no hubiera encontrado esto primero. Andy Jassy, el CEO de Amazon, que de paso es el principal inversor en Anthropic con $13,000 millones comprometidos, llamó personalmente al secretario de Tesoro Scott Bessel para reportar que sus investigadores habían logrado extraer de Fable 5 información utilizable en ciberataques. La Casa Blanca respondió, convocó reuniones de emergencias, el presidente Trump aprobó una orden de control de exportaciones que desconectó a Fable 5 y a Mythos de todos los usuarios del mundo.
cientos de millones de personas en cuestión de horas. Ambos modelos, en el momento en que estamos teniendo esta conversación, permanecen fuera de línea. Ese es el escenario en el que Amazon actuó de buena fe. Ahora está el otro escenario. Un grupo con acceso a estas mismas técnicas, un actor estatal, una organización criminal, un colectivo de hackers con motivaciones geopolíticas, encuentran la brecha antes. No llaman a nadie, no llaman al secretario del Tesoro, la explotan. Las capacidades de Fable 5 la usan para identificar vulnerabilidades y trastornar sistemas enteros. Las mismas habilidades que sirven y que son extraordinariamente para los defensores también se convierten en un arma de ataque de precisión quirúrgica. Cuando yo trato de hablar un poco de la escala de lo que estamos hablando, no estamos hablando que van a hackear una empresa y tampoco quiero que haya miedo al respecto. Simplemente tenemos que entender que en este momento todo lo que corre sobre el software cuyas grietas Mitos descubrió hace unas semanas tiene ahora un nuevo potencial atacante con un sistema de razonamiento de nivel sobrehumano para algo que se nos olvidó bloquear correctamente. La diferencia entre el mundo en el que Amazon lo encuentra y la diferencia en la que un actor negativo la encuentra no es una decisión de arquitectura. Fue, de nuevo, suerte. Esta es la segunda llamada de atención que tenemos en pocas semanas. La primera fue Glasswing. Esta historia es diferente. Para ir finalizando, el Mago de Oz tiene una advertencia que los adultos solemos olvidar, y es cuando el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde se adentran en el bosque hacia el castillo de la bruja del oeste, y el letrero en el camino les dicen, entren si se atreven. No es una invitación, es un reconocimiento que después de este punto, las reglas ya no aplican. Llevamos años construyendo modelos más capaces, más rápidos, más integrados en la infraestructura del mundo. Cada nuevo nivel que desbloqueamos de capacidad también es un nuevo nivel de superficie de ataque. Cada grieta que sellamos revela forma de las grietas que aún no hemos encontrado. Cuando Dorothy dice que ya no estamos en Kansas, sí, es una buena analogía. Ahora, no pensemos que ya no estamos en Kansas hace 3 años o en comparación con hace 3 años. Ya no estamos en Kansas en comparación con hace 6 meses. Cuídense mucho. Daniel, cuando hablas de todas estas cosas me vienen 1000 preocupaciones y como que todas juntas se atoran en la puerta y no puedo ni siquiera preguntarte, pero lo primero es, ¿cómo puede pasar esto invirtiendo tanto dinero en los modelos? ¿Cómo es posible que alguien, o un grupo obviamente, o un equipo de gente, logre filtrarlo de una manera que, claro, vos lo explicás como muy llano, pero no debe ser tan fácil como para que lo hagas vos o yo, pero no entiendo cómo es posible que alguien logre eso y que ponga una alerta, casi que es como demasiado básico. Sí, son varias cosas y entiendo el sentimiento porque a mí me pasa lo mismo. Vamos a ver, lo primero es, el sistema de alguna u otra forma ha funcionado 2 veces. Este sistema de probemos nosotros de alguna otra forma ha funcionado 2 veces. Esperemos que nos siga funcionando hacia adelante, pero sí creo que también deberíamos de tomar este tipo de preparaciones cuando esto suceda. Estamos hablando con tecnología frontera, estamos hablando de quizás el avance tecnológico más importante en la historia de la humanidad o en los primeros pasos del avance tecnológico más importante de la historia de la humanidad. Yo creo que me puedo referir al proyecto Manhattan cuando se creó la bomba nuclear, que había una posibilidad no cero de que esa reacción en cadena nunca acabara. ¿Okay? Entonces, obviamente todas estas son dudas y son temas existenciales a los que nos enfrentamos. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Nos toca confiar que los intereses sociales y geopolíticos van a estar por encima de los intereses económicos. Y sí, suena tremendamente sencillo, Fernando, pero te voy a decir la realidad es, para una persona que sabe, esto se está volviendo tremendamente sencillo. Y lo otro que entonces aparece es, Daniel, me estás preocupando. ¿Qué cosas? Pero dale, decilas, ¿qué cosas están en riesgo? ¿Es que alguien puede apretar un botón de la bomba atómica hackeando sistemas? ¿O es que caigan misiles en una escuela en Irán? ¿O es que desaparezca Costa Rica, digamos? Claro, vamos a ver, tratemos de alejarnos de los escenarios quizás apocalípticos de lo que está pasando, pero algo que podría ser muy fácil de que nos suceda en este escenario es se nos cayó la infraestructura global de banca.
¿ok? Porque todos los sistemas de banca están afectados. O un país perdió control sobre su infraestructura de generación eléctrica, que puede ser vulnerabilizado para ataques. Puede ser que perdamos accesos a todas nuestras contraseñas de Facebook o de WhatsApp y que todas nuestras conversaciones se hagan públicas. Todavía no entendemos. Yo lo que me imagino es que un actor de mala fe que tenga acceso a una herramienta como esta no va a ser algo tan despampanante de entrada. Yo lo que me imagino es que van a quedarse ahí calladitos, recopilando en caso de que sea un actor estatal y luego verán cómo utilizan eso. El riesgo está, el riesgo es latente. Nos vamos a llevar un par de sustos, sí, nos vamos a llevar un par de sustos. Ahora, ¿va a desaparecer Costa Rica? No, probablemente no. ¿Vamos a perder acceso a sistemas de salud durante 3 días en algunos países? Sí, probablemente puede pasar y está más cerca que nunca de que algo así no suceda. Bueno, hay que dar la advertencia, el primero que logre advertir y generar sistemas de respuesta a todo eso, pues va a poner algo importante aquí en la humanidad. Muchas gracias, Daniel. Con mucho gusto, Fernando. Saludos a la audiencia. Muy bien, amigos. Bueno, más importante que nunca, escuchar los miércoles a Daniel Hernández con toda esta información que siempre nos trae. Gracias, amigos, por una tarde más que compartimos, que nos informamos de cómo está el mundo en temas de geoeconomía y geopolítica, con la producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá, Colombia. David Guerrero en controles RC891 Radio. Me despido, nos vemos en 23 horas. Hasta la próxima.